correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional. 3. Síntesis de comunicación. 4. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos del Código Civil y de los procedimientos civiles del Estado de Colima. 5. Asuntos generales. 6. Convocatoria a sesión solemne. 7. Clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, señor presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones del señor presidente, se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Presente. Diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francisanel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Culín Jaime. La de la voz presente. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Martín Flores Castañeda. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes 24 de los integrantes de este Congreso con la ausencia justificada del diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Congreso. Gracias, diputada. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión y del período. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 53 minutos del día 1 de abril del año 2014, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima abre hoy su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 57ª legislatura estatal. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría dé lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este honorable Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.
Diputado presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la síntesis con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava y 37, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada en forma íntegra en el diario de debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pregunta a las señoras y señores diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por medio electrónico. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de los códigos civil y de procedimientos civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, considerando, primero, que mediante oficio número 1949, diagonal 014, de fecha 28 de enero de 2014, los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar las diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima presentadas por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, que la iniciativa, en sus argumentos que la sustentan, señala que en la presente iniciativa se expone y se pretende dar solución a una problemática que afecta a un gran número de familias mexicanas, entre ellas las colimenses. Se trata de una situación que con frecuencia ocurre antes, durante y después de una separación o divorcio de los cónyuges. Este problema es el síndrome de alienación parental. De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Estado de Colima, en el año 2011 presentó 873 divorcios, lo que equivale aproximadamente a 25.9 divorcios por cada 100 matrimonios contraídos. Del total de las parejas divorciadas, el 40.7% habían tenido una relación conyugal con duración legal de menos de 10 años, mientras que el 57% conservó la unión por 10 años o más y el resto no especificó el tiempo que duró su matrimonio. En los procesos de divorcios, en especial cuando hablamos de divorcios necesarios o promovidos por uno de los cónyuges, aunque puede ocurrir igualmente en los divorcios de mutuo consentimiento, suelen presentarse el síndrome de alienación parental, el SAP.
es un fenómeno de carácter psicológico y social cuyo concepto acuñó el psiquiatra Richard Gardner, quien en 1992 lo definió como la predisposición negativa que ejerce el progenitor que tiene la custodia de los hijos en contra de del otro progenitor, mediante la influencia maliciosa y malintencionada y la manipulación mental hacia los hijos. Es normal en casi cualquier proceso de separación conyugal que los hijos del matrimonio se vean afectados emocionalmente en cierta medida, pero al existir el fenómeno del SAP, el perjuicio es mayor y más notable, especialmente en su rendimiento académico y funcionamiento social. Las conductas y estratégicas tendientes a la alienación parental surgen de la intención de uno de los progenitores de obstaculizar o debilitar los vínculos de los hijos con otro progenitor. Los niños, tratándose de menores de edad, se ven en una situación conflictiva, ya que se ven presionados e influenciados para rechazar o descalificar a uno de sus padres y con frecuencia no son capaces de distinguir las intenciones del progenitor con quien viven, o si la información que reciben del mismo es verdadera o si es falsa o ha sido manipulada. Comúnmente, el padre o la madre alienadores favorecerán la respuesta emocional de los hijos mediante el chantaje, bienes materiales o datos falsos para convencerlos de que las ventajas de permanecer a su lado o de defender su postura. La forma de pensar de los niños es distorsionada y su relación con el progenitor alienado es deteriorada al implementársele una mala imagen del mismo. El síndrome de alienación parental altera a futuro las relaciones interpersonales de los menores, pues de acuerdo con los académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, las víctimas de este síndrome presentan frecuentemente cuadros de ansiedad y depresión. Lo anterior se explica con la gran importancia que el entorno familiar tiene para el desarrollo integral de todo ser humano y particularmente de la etapa de la infancia, donde se adquieren los recursos básicos de convivencia social, control emocional, autoestima, manejo de problemas y toma de decisiones. Según datos de la UNAM, una sana imagen de los ascendientes favorece al nivel neurobiológico la maduración del sistema nervioso central, el cual se relaciona con un mejor funcionamiento social. Es en vista de lo previamente explicado y de que estados como Nayarit, Aguascalientes, Coahuila y Tamaulipas ya cuentan con legislaciones en las que se obliga a quienes ejercen la patria potestad de los menores a procurar el respeto y el acercamiento constante con el otro progenitor, evitando actos de manipulación dirigidos a impedir, menoscabar o destruir los vínculos afectivos que los integrantes de este grupo parlamentario consideramos nuestro deber como legisladores, el implementar medidas normativas para marcar un alto a una situación que perjudica gravemente a los niños colimenses, grupo demográfico que constituye el futuro de nuestra sociedad. Para ello, es oportuno introducir reformas relacionadas con el tema, a los principales ordenamientos que regulan las relaciones entre los niños y las niñas y sus padres o tutores, a fin de que existan las figuras necesarias para garantizar a los menores una sana convivencia con sus progenitores, incluso después de un proceso de divorcio y en su caso la atención integral que precisen en caso de ser víctimas del multicitado síndrome de alienación parental. Es de mucha relevancia mencionar que la mayor motivación para presentar esta iniciativa que ayuda a evitar, identificar y castigar la alienación parental en el estado de Colima es la de velar y proteger los derechos supremos de los niños y las niñas a tener una vida digna basada en el buen ejemplo, a garantizarles su protección contra toda forma de maltrato, perjuicio y a proveerles de lo necesario para el pleno desarrollo de sus cualidades intelectuales, emocionales y sociales. Tercero, que mediante oficio número 2034-014 de fecha 18 de febrero de 2014,
Los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, presentada por la diputada Ignacia Molina Villarreal y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Cuarto, que la iniciativa en su argumento que la sustentan señala que de acuerdo con la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en que se vive. Al año 2010, en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5.739.270, lo que rebasan el 5.1% de la población total, presentando dificultades para realizar actividades con dificultad como caminar o moverse, ver, problemas mentales, escuchar, hablar o comunicarse, aprendizaje y autocuidado, para cuya realización dependen de otra persona, ya sea para que le proporcione un tratamiento constante, cuidados y atención, apoyo, seguimiento por parte de los médicos. Todo esto implica costos económicos, pero sobre todo emocionales y sociales. De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 que proporciona el INEGI, en el estudio Panorama Sociodemográfico de Colima, en razón de dependencia por edad existen 51.3% de la población, es decir, por cada 100 personas en edad productiva de 15 a 64 años hay 51 en edad de dependencia, menores de 15 años o mayores de 64 años. A aquellas personas que por su avanzada edad o que pudieran tener alguna incapacidad, de la legislación de nuestro Estado les otorga un resguardo a través de la institución de la tutela, previo juicio de interdicción que se promueva para acreditar su estado de incapacidad. Recordemos que en nuestro sistema jurídico la capacidad de las personas es la regla y se presume, en tanto que su incapacidad constituye la excepción y debe probarse. Los supuestos que llevan a la declaración de incapacidad legal de los mayores de edad, de acuerdo a la normatividad de nuestro Estado, son: inciso A, disminución o perturbación de la inteligencia; inciso B, deficiencia motriz que impida conducirse por sí mismo para contraer obligaciones o manifestar la voluntad; inciso C, adicción a sustancias tóxicas siempre que esto conlleve a que no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos. La declaración de incapacidad mediante el procedimiento jurídico correspondiente persiguen los siguientes efectos fundamentales de declarar quién es incapaz y que por ello no puede actuar por sí mismo en la vida jurídica, anular los efectos de los actos realizados por los incapaces, dotar a los incapaces de un representante legal que pueda actuar en su nombre y proteger a la persona y sus bienes. Resulta complejo el juicio de la interdicción por la regulación propia del procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. El procedimiento señalado con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima para declarar el estado de interdicción de una persona resulta en la práctica complicado, costoso, tardado en la mayoría de los casos y muy pocas veces se promueve debido a este sinfín de complicaciones, pues la tutela se viene ejerciendo de hecho y no de derecho por algunos de los familiares en el mejor de los casos. Los bienes del incapacitado dejan de ser productivos al quedar sujetos al régimen estricto y rígido de la tutela legal y se pierde la oportunidad para incrementarlos, inclusive se le priva del derecho de disponer de los mismos en tiempo oportuno para hacer frente a la enfermedad que motivó su incapacidad. Se pone en marcha un sinnúmero de requisitos legales, burocráticos y costosos. En muchas ocasiones el tutor nombrado no tiene el cariño o el amor suficiente para cuidar al pupilo, ni tampoco la capacidad para administrar sus bienes, generándose con
todo ello un daño moral y económico al incapacitado. En consecuencia, se frustra la buena intención del legislador que en este sistema tutelar que hoy en día representa inconvenientes. No se reconoce la autonomía de la voluntad toda vez que la tutela resulta obligatoria. Parece acertado considerar que un tutor que actúa por un deber impuesto por la ley o por el juez no actuará con el mismo esmero que una persona que actúe por afecto o por lealtad. Estamos convencidos de que nadie mejor que el propio interesado en previsión de su eventual incapacidad puede establecer la condición para el tratamiento y cuidado de su persona y disponer la manera en que ha de manejarse su patrimonio y de igual manera el beneficio de que los tutores naturales puedan prever la designación del tutor para aquellos hijos que estando bajo su cuidado alcanzarán la mayoría de edad y no tendrán la capacidad legal para gobernarse ni manifestar su voluntad. Bajo ese criterio, en el año judicial que va de noviembre de 2010 al mes de octubre del 2011, la estadística del Poder Judicial en el Estado reportó un total de 65 juicios de estado de interdicción promovidos en todos los partidos judiciales en este periodo. De noviembre de 2011 a octubre de 2012 se reportó un total de 158 procedimientos de esta naturaleza y en el periodo de noviembre de 2012 al mes de abril de 2013 se reportaron apenas 8 juicios de interdicción en el Estado. En promedio, se han promovido 95 juicios de interdicción por año en todo el Estado, lo cual es preocupante si consideramos que de acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro Estado, existe una población de 650.555 personas, de las cuales 58% es económicamente activa y la población no económicamente activa 273.273 personas, que corresponden al 42% de la población total. Un 3.1% son personas con limitación físico mental que se encuentran impedidos para trabajar, sin considerar que el 7.2% de esa población no económicamente activa son jubilados y pensionados. Lo anterior se traduce en el hecho irrefutable de que en nuestro estado tienen miles de personas con discapacidad y miles de personas también que por razón de su edad son susceptibles de verse disminuidas en sus facultades físicas y mentales. La legislación vigente en nuestro estado, como la de muchas otras entidades del país, responde solo de manera parcial a las actuales y futuras necesidades de un sector considerable en la sociedad. Si bien es cierto que el sistema tutelar contemplado en nuestro ordenamiento estatal pretende otorgar una protección especial a las personas con alguna incapacidad, también lo es que restringe al individuo su ámbito de libertad personal para determinar por sí mismo las disposiciones de su propia incapacidad, aunado a la carga económica que impone tras el pago de honorarios de exámenes médicos, peritos y abogados. Se restringe este ámbito de libertad personal en el individuo porque recordemos que en la tutela testamentaria se designa un tutor para otras personas a través de un testamento. En la tutela legítima es la propia ley la que designa el tutor a la persona atendiendo al parentesco, y en la tutela dativa es el juez quien designa un tutor al incapaz de entre las personas que integran la lista de tutores de los consejos tutelares. Como vemos, en ninguna de estas clases de tutela se permite que la persona, en previsión de su propia incapacidad o de un menor bajo su cuidado, designe un tutor y le dicte de manera consciente disposiciones respecto al cuidado de su persona y de su patrimonio. Esta posibilidad de decisión ante la propia incapacidad puede hacerse por medio de la tutela cautelar, que tiene por objeto permitir a las personas dejar previsto los medios de protección de su tutela en una situación que le impida gobernarse por sí mismo, es decir, regular con plena autonomía lo referente al cuidado de su persona y administración de sus bienes, nombrando para ello a su tutor, otorgarle facultades para cumplir su función
y establecer las medidas de control y vigilancia para el buen desempeño de su tutela. La razón fundamental de la tutela cautelar descansa en un máximo respeto a la autonomía de la voluntad de las personas en turno del régimen de protección, control y vigilancia, que debe ser observado sobre todo sobre su persona y sus bienes ante la propia incapacidad, de tal manera que la autoridad debe limitarse a realizar una actividad de su supervisión y control y, en su caso, ejecución de la voluntad privada cuando ésta no se cumpla cabalmente por el tutor designado. De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida promedio en nuestro país es de 74.5 años, 71.7 para los hombres y 77.4 para las mujeres. Colima se encuentra dentro de la media nacional y se calcula que para el año 2050 la edad de los hombres aumentará en nuestro estado a 77.34 años y la de las mujeres será de 81.6 años. El estado de Colima no escapa a esta realidad en virtud de que la tendencia es a invertirse la pirámide poblacional, pues aumentará considerablemente el número de personas que enfrentan a sus propios procesos degenerativos, aunado al número de personas que presenten algún tipo de discapacidad. Hace necesario que pensar en ajustar los sistemas y servicios de la sociedad que envejecen para que las personas de edad puedan disfrutar no solo de ingresos seguros y atención de la salud sostenibles, sino de instituciones jurídicas y novedosas que les ofrezcan seguridad jurídica y protección para adoptar decisiones sumamente importantes. Atendiendo a la libre determinación de la persona como un derecho fundamental que derive de la dignidad humana, es imprescindible incluir esta figura en la legislación estatal, pues de todas las personas, aún las jóvenes, somos propensas a vernos en un estado de incapacidad derivada de una enfermedad desde el nacimiento, de un accidente o de cualquier otra eventualidad, y es nuestro derecho poder dictar disposiciones respecto a nuestra persona y nuestro patrimonio ante una intempestiva incapacidad. La tutela cautelar tiene por objeto permitir a la persona con plena autonomía establecer el régimen para el cuidado de su persona y administración de sus bienes ante su eventual incapacidad por medio del nombramiento de uno o más tutores investidos de determinadas facultades y sujetos a medidas de control y vigilancia. Proponemos las siguientes reformas al Código Civil para el Estado de Colima a efecto de integrar en la legislación de nuestro Estado la novedosa figura de la tutela cautelar y regular de una manera más amplia la incapacidad de las personas a quienes se les promueve un procedimiento judicial para declarar su estado de interdicción. Resulta conveniente armonizar la parte sustantiva de la tutela cautelar con la parte procedimental a efecto de hacer un procedimiento ágil, menos costoso para las personas que solicitan declaración de esta de interdicción de una persona, y así el tutor o tutores cautelares designados puedan ejercer las facultades otorgadas por la persona incapaz cuando gozaba de discernimiento. La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 que los estados, a efecto de garantizar el acceso a la justicia de las personas con incapacidad, podrán hacer ajustes a procedimientos y promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia. Diputado presidente, le solicitamos permiso para que la diputada Gina Rocha continúe con la lectura del presente dictamen. Tiene la palabra la diputada Gina Rocha. Buenos días. Resulta conveniente armonizar la parte sustantiva de la tutela cautelar con la parte procedimental a efecto de hacer un procedimiento ágil, menos costoso para las personas que solicitan la declaración de esta de interdicción de una persona, y así el tutor o tutores cautelares designados pueden ejercer las facultades otorgadas por la persona incapaz cuando gozaba de discernimiento.
La propia Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 que los estados, parte a efecto de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, podrán hacer ajustes a procedimientos y promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia. Quinto, que una vez realizado el análisis correspondiente de las iniciativas señaladas en los considerandos anteriores, toda vez que reforman el mismo ordenamiento civil, es que se considera viable dictaminar en un mismo instrumento. Inciso A. Con relación a la iniciativa con proyecto de decreto descrita por los considerandos primero y segundo, relativa a modificar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, esa comisión que determina la viabilidad de la misma por coadyuvar a la salvaguarda de los intereses superiores de los menores, así como a la sana organización y desarrollo de la familia durante y después de que se presenta un juicio de divorcio. Que como la iniciadora menciona dentro de la exposición de motivos en la presente iniciativa, según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Estado de Colima en el año 2011 presentó 873 divorcios, lo que equivale aproximadamente al 25.9% de divorcios por cada 100 matrimonios contraídos, cifra preocupante que revela un índice alto en disoluciones maritales en referencia a las contraídas. Bajo este alto índice de divorcios, se ha detectado que durante y después de estos se presenta una conducta denominada síndrome de alienación parental, ejercida principalmente por el padre que se encarga de la guarda y custodia de los hijos, poniendo en riesgo y en su caso menoscabando los intereses superiores de los menores, así como la sana organización y desarrollo de la familia. El síndrome de alienación parental, SAP, consiste en el conjunto de conductas o actitudes reiteradas por medio de las cuales un progenitor transforma la conciencia de sus hijos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre, afectando los intereses superiores de los menores, así como el sano desarrollo de la familia, toda vez que de acuerdo con académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estas conductas a futuro alteran las relaciones interpersonales de los menores, puesto que las víctimas de este síndrome presentan frecuentemente cuadros de ansiedad y depresión, así como una serie de alteraciones psicológicas que se manifiestan en niños que aparentan una madurez superior a la de su edad, pero que detrás de la misma se esconde un sufrimiento en silencio. En ese sentido, resulta trascendental que nosotros, los legisladores, nos solidaricemos con la sociedad colimense con aras de observar y detectar las problemáticas que los oprimen día a día, a fin de trabajar y legislar para disuadir y prevenir conductas que ponen en riesgo y en su caso menoscaban sus bienes jurídicos tutelados, por lo que la presente iniciativa turnada para su dictamen resulta apremiante para garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales del niño y el sano desarrollo de la familia, en función a las conductas contrarias al derecho manifestadas por la proponente, siendo así que los integrantes de esta comisión que dictamina determinamos la viabilidad y benevolencia por venir a robustecer la esfera de protección a los derechos fundamentales de las y los colimenses. Siguiendo con el análisis, los derechos de las niñas y niños, además de irrenunciables, resultan ser una plataforma fundamental para el sano desarrollo de la familia, posteriormente de la sociedad. Nuestra Carta Magna, en su artículo 4, plasma la protección al interés superior de la niñez, que a la letra señala: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. No obstante, México ha firmado tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, por lo que se compromete y obliga a velar y proteger los intereses superiores de los menores en todas las medidas que se tomen por los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos,
tal y como lo establece el primer y segundo párrafo del artículo 3 de esta convención, que a la letra señalan. Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Bajo estas consideraciones torales, nuestro poder legislativo, en el ejercicio de nuestras funciones, debemos velar y proteger estos intereses superiores, accionando y legislando para la salvaguarda de los bienes jurídicos de nuestra sociedad colimense, en aras de un ejercicio pleno de sus derechos. Lo anterior motiva y convence a esta comisión dictaminadora para la aprobación de la presente iniciativa. Sin embargo, en uso de las facultades que nos confiere el numeral 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos necesario hacer las modificaciones conducentes en aras de hacer efectiva la génesis de la misma y además consolidar la protección de estos derechos fundamentales de los menores y las familias colimenses. Primeramente, consideramos trascendental la opinión de los menores debidamente asistidos por profesionales en la materia, así como el resultado de pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar, practicadas tanto a los menores como a los padres, y cualquier otra probanza que beneficie a garantizar la salvaguarda de los intereses superiores de los menores, para que el juez familiar que vea un juicio de divorcio determine quién de los progenitores se quedará con la guarda y custodia de los menores en el supuesto de desacuerdo entre estos. Lo anterior, en función de que la aptitud socioemocional, tanto de los que tramitan el divorcio como la de los menores, debe ser motivo de orientación jurídica para construir criterios jurisdiccionales, para dirimir controversias del orden familiar y con esto dar instrumentos a los jueces en la materia para que deslumbren su fallo, siempre velando por los derechos fundamentales tanto de los menores como la de las familias. Estas enmiendas al Código Civil representan un avance en la protección a los derechos de los menores, ya que instruirán al juez familiar a escuchar al Ministerio Público en caso de desacuerdo de quienes ejercen la patria potestad en el supuesto de separación respecto a la guardia y custodia de los menores, tomando como base el resultado de pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente se practiquen a ambos. Por último, los integrantes de esta comisión que dictamina estamos plenamente convencidos que con la creación y aprobación de la presente iniciativa se expandirá la esfera de protección a los derechos fundamentales de las y los colimenses. Así también se verá refrendado el interés y compromiso de nuestro poder legislativo con nuestros representados, toda vez que tal propuesta viene a bien a implementar figuras jurídicas necesarias para disuadir las conductas por parte de los progenitores que victimizan a sus hijos, transgrediendo sus intereses superiores durante y después de un juicio de divorcio. Asimismo, viene a procurar el desarrollo pleno de las familias colimenses, apegándose a lo establecido por nuestra Carta Magna y a la Convención sobre los Derechos del Niño, que sustentan a la familia como elemento y plataforma fundamental para el desarrollo de la sociedad, que deberá ser protegida en todo momento por el Estado. Inciso B. Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa de ley con proyecto de decreto, materia del presente dictamen, descrita en los considerandos tercero y cuarto, esta comisión dictaminadora la considera procedente al establecer una nueva figura jurídica en la legislación civil de nuestro Estado, mediante la cual se permitirá de una manera efectiva y con mayor celeridad el nombramiento del tutor para las personas que sean declaradas en estado de interdicción. La tutela cautelar ha sido definida por el jurista Fernando Antonio Cárdenas González como una institución que organiza la protección integral del futuro incapacitado. Tiene gran utilidad práctica, da solución al problema de la discapacidad que lastima de manera gradual a la persona, en principio capaz, y que posteriormente resulta incapaz para regular con anticipación la guarda de su persona y administración de sus bienes en los términos que convenga a sus intereses. Es decir, la tutela cautelar se debe considerar como un derecho que se otorga a las personas para que en uso de sus facultades
puedan disponer de sus bienes y tener la facultad amplia en observancia de la autonomía de la voluntad y libre determinación para elegir a la persona o personas que se convertirán en sus tutores cautelares, una vez que haya sido declarado en estado de interdicción para que administren sus bienes. Sin embargo, es preciso señalar que el tutor cautelar nombrado no contará con facultades plenas para administrar y disponer de los bienes del designante, sino que debe sujetarse a ciertas obligaciones que garanticen su debido desempeño para que no se generen afectaciones para los mismos, como son la entrega de una caución y la rendición de cuentas en los términos que sean previstos. Que esta nueva figura jurídica vendrá a convertirse en un mecanismo capaz de otorgar certeza jurídica a las personas de avanzada edad o que pudieran tener alguna incapacidad para garantizar que sus bienes sean administrados correctamente y su persona sea cuidada de manera digna, y además se convertirá en una opción mucho más atractiva para que se pueda nombrar tutor, y así evitar que existan personas incapaces que no cuentan con una persona legalmente facultada para el cuidado y administración de sus bienes, lo que ha significado en muchos de los casos la dilapidación de los mismos. Por los argumentos esgrimidos por la iniciadora y el análisis realizado en el presente dictamen, la comisión de que dictamina coincide con la necesidad de crear en nuestro orden jurídico civil la figura de la tutela cautelar. No obstante, considera oportuno hacer uso de la facultad que establece el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para proponer las siguientes modificaciones a las propuestas de reforma al Código Civil. Inciso A. Se omite la facultad que se le otorgaba al designante para nombrar el tutor cautelar, aun cuando existiera alguno de los impedimentos previstos por el artículo 503 del mismo código, ya que al existir claramente sería una persona que no cuenta con las condiciones idóneas para administrar bienes o cuidar de una persona. Inciso B. Se establece como requisito para nombrar al tutor cautelar ante notario o juez de lo familiar, siempre que estos lo estimen necesario, y atendiendo las circunstancias del caso, requerir al designante para que acredite con constancias expedidas por al menos 2 médicos, preferentemente de instituciones públicas oficiales de salud, que se encuentren en pleno uso de sus facultades al momento de realizar el citado nombramiento, para acreditar que el interesado se encuentra en pleno uso de sus facultades al momento de realizar el presente nombramiento con el fin de evitar manipulaciones. Inciso C. Se modifica la modalidad para el otorgamiento de caución, ya que en la iniciativa se menciona que el tutor quedará librado de esa obligación en caso de silencio del otorgante, lo que se considera que afecta los intereses de este último, si se efectúa por una omisión involuntaria. Por tanto, es preciso señalar que para eximir de esta responsabilidad se deberá hacer una manifestación clara y expresa del otorgante. En estos mismos términos, se modifican la fracción primera del artículo 504 y la fracción primera del artículo 520, eliminando el término tácito. Inciso D. Se adiciona un último párrafo del artículo 469 bis 6 para establecer que el juez competente, a petición del tutor o del curador, y en caso de no existir estos, los sustitutos nombrados por el juez tomando en cuenta la opinión del Consejo de Tutelas, pueda modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones originalmente tomadas en cuenta por la persona capaz de su designación han variado al grado que perjudiquen la persona o patrimonio del tutelado. Inciso E. Se modifica la referencia que se hace al artículo 469 bis 3 en el segundo párrafo del artículo 590, dado que la misma es inexacta, debiendo referenciar al artículo 469 bis 6. Inciso F. Finalmente, se reforman diversos artículos que no fueron materia de la iniciativa, pero que por regular la misma materia se modifican con la intención de dotarlos de una mejor redacción en el caso del artículo 459 y para actualizar las cantidades que establecen y convertirlas a días del salario mínimo en el caso de los artículos 460 y 568. Asimismo, se modifica el artículo 618 para disponer que aún en la tutela cautelar existe la obligación de que se nombre a un curador. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero. Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 416, la fracción cuarta del artículo 450,
el artículo 452, el artículo 455, el artículo 459, el artículo 460, el artículo 461, la fracción primera del artículo 482, la fracción primera del artículo 495, las fracciones 1 y 3 del artículo 504, la fracción del artículo 520, la fracción sexta del 537, el artículo 568, el artículo 585 y el artículo 618. Asimismo, se aprueba adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 411, el artículo 416 bis, la fracción séptima, el artículo 537, el capítulo 1 bis, denominado de la tutela cautelar, del título noveno del libro primero, que contiene los artículos 469 bis 1, 469 bis 2, 469 bis 3, 469 bis 4, 469 bis 5, 469 bis 6, 469 bis 7, 469 bis 8 y 469 bis 9. Un segundo párrafo al artículo 586 y un segundo párrafo al artículo 590, todo del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 411. Los ascendientes deben procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente. En consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto de alienación parental. Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener la denigración exagerada y o injustificada del otro progenitor, para producir en el menor rechazo, rencor, odio o desprecio hacia éste. Artículo 416. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar, con base al interés superior del menor, resolverá lo conducente oyendo a los menores y al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y con base en el resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicárseles a ambos en materia de trabajo social y de psicología familiar, así como cualquier otra probanza que les alleguen las partes y las que estime pertinente para resolver lo más favorable a los menores. En este supuesto, con base en el interior superior del menor, este quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con él o los menores, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. Artículo 416 bis. A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado, independientemente de su edad, deberá contar con un asistente de menores designado para tal efecto por el juez que conozca del asunto, pudiendo auxiliarse en los sistemas para el desarrollo integral de la familia, estatal o municipales. Dicho asistente deberá ser un profesional en psicología, que asista al menor para facilitar su comunicación libre y espontánea, valorar su aptitud para comprender los hechos y darle protección psicoemocional en las sesiones donde éste sea oído por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores. Presidente, le pido que se pueda pasar la diputada Nachita Molina para que continúe con la lectura. Tiene la palabra la diputada Nachita Molina. Para agarrar el agua. Gracias, presidente. Quiero, antes de continuar con la lectura, agradecer a la Academia de Derecho de la UNIVA todas sus aportaciones al proyecto de reforma de tutela cautelar, a la maestra rectora Carmen Leticia Jiménez, y la gratitud, como siempre, a los maestros Armando Briceño, Carlos Rafael Santos, Miguel Aarón Martínez, a la maestra Tere Briceño y Susana González. Artículo 450. Tiene incapacidad natural y legal, del 1 al 3. Cuarto, los ebrios constitucionarios, a los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes, siempre que esto conlleve a que no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos. Artículo 452. La tutela es un cargo de interés público
del que nadie puede eximirse, sino que a causa legítima, salvo el caso de la tutela cautelar, cuyo desempeño es voluntario. Artículo 455. Ningún incapaz puede tener al mismo tiempo más de un tutor y un curador definitivo, salvo lo que hubiera dispuesto el otorgante tratándose de la tutela cautelar. Artículo 459. No pueden ser nombrados tutores o curadores las personas que desempeñen algún cargo en el juzgado civil o mixto de primera instancia y los que integran los consejos locales de tutela, ni los que estén ligados con el parentesco de consanguinidad con las mencionadas personas en línea recta, sin limitación de grados y en la colateral dentro del cuarto grado inclusive. Artículo 460. Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un incapacitado a quien debe nombrarse tutor, su ejecutor testamentario y en caso de intestado, los parientes y personas con quienes haya vivido estén obligados a dar parte del fallecimiento al juez respectivo dentro de 8 días a fin de que se provea a la tutela bajo la pena de 8 a 10 días de salario mínimo vigente. Artículo 461. La tutela es cautelar, testamentaria, legítima o dativa. Capítulo 1 bis. De la tutela cautelar. Artículo 469 bis 1. Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos puede nombrar tutor o tutores a sus sustitutos en prevención de ser declarados judicialmente en estado de interdicción a efecto de que se encarguen a sus personas y patrimonios. El nombramiento de hecho incluye de su ejercicio a las personas a quienes pudiera corresponderles su desempeño con arreglo a este código. A la persona que nombre tutor se le denominará designante o otorgante. Al nombrado tutor cautelar. Artículo 469 bis 2. Puede desempeñar el cargo de tutor cautelar cualquier persona mayor de edad con capacidad jurídica que no tenga algún impedimento de los señalados en el artículo 503 de este ordenamiento. Las funciones o sucesiones que se encuentren constituidas para este efecto también podrán desempeñar la función de tutor cautelar por designación del otorgante. Si se nombra a varios tutores, desempeñarán su cargo de acuerdo a las obligaciones y facultades que les hayan sido conferidas. Artículo 469 bis 3. Puede hacerse la designación de 2 o más tutores sustitutos en caso de muerte, incapacidad, excusa de remoción, no aceptación, relevo del cargo o cualquier otra circunstancia que impide ejercer el cargo de tutor cautelar. En caso del nombramiento de tutores sustitutos, deberá establecerse una prelación u orden para el ejercicio de la tutela, que de no hacerse así, los tutores serán elegidos y ejercerán la tutela en el orden de su nombramiento. En caso de que no hubiera persona que pudiera desempeñar el cargo de tutor cautelar, el incapaz quedará sujeto a las reglas generales de la tutela. Artículo 469 bis 4. El nombramiento mencionado en el artículo anterior podrá realizarse a opción del interesado ante notario público, haciéndose constar en escritura pública o bien ante un juez de lo familiar mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, procurando en ambos casos la aceptación expresa del tutor o tutores cautelares. El notario o el juez, cuando lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias del caso, podrán requerir al designante para que acredite con constancia expedida por lo menos 2 médicos preferentemente de instituciones oficiales de salud que se encuentren en pleno uso de sus facultades al momento de realizar el presente nombramiento. El notario público o el juez de lo familiar, en su caso, darán aviso de la designación del tutor cautelar al secretario general de gobierno dentro de los siguientes 5 días posteriores a su otorgamiento mediante la remisión de una copia autorizada del instrumento que contenga la designación. Artículo 469 bis 5. El contenido del documento de la tutela cautelar es modificable y revocable por el otorgamiento en todo momento, debiendo revestir en ambos casos la misma formalidad exigida para su otorgamiento. Una vez que el otorgante haya sido declarado en estado de interdicción, el documento podrá ser modificado o revocado a solicitud del propio tutor cautelar, del curador, del Ministerio Público o cualquier otro interesado, siempre que exista causa grave en perjuicio del incapaz que ponga en peligro su patrimonio o su integridad personal. Artículo 469 bis 6. El instrumento donde se haga constar la designación del tutor cautelar
contendrá expresamente las facultades y obligaciones a los que habrá de sujetarse el tutor o los tutores por el cuidado de las personas y de su patrimonio, debiéndose precisar al menos las siguientes: las relativas a la protección de la persona de acuerdo a sus particulares condiciones de vida, su custodia, sostenimiento, y las relativas a los cuidados específicos de salud. 2. La forma de administración de sus bienes, otorgando las facultades requeridas para la explotación o la sola conservación de su patrimonio. 3. Si es el tutor, habrá o no de ser caución para la administración del patrimonio del incapaz, solo podrá eximir de dar caución cuando expresamente así lo haya dispuesto el designante. 4. La forma de rendir cuentas, precisando las medidas de protección y los periodos para su rendimiento, que le será al menos una vez por año. El cumplimiento de esta obligación no puede ser dispensado y toda estipulación en contrario será nula. El juez que conozca el asunto a petición del tutor o del curador, en caso de no existir estos, los sustitutos nombrados por el juez, tomando en cuenta la opinión del Consejo de Tutelas, podrá modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones originalmente tomadas en cuenta por las personas capaz en su designación han variado al grado que perjudiquen a la persona o patrimonio del tutelado. Artículo 469 bis 7. El tutor tiene el derecho de recibir una retribución por el ejercicio de la tutela cautelar que desempeñará en beneficio del incapaz, quien deberá establecer en el documento respectivo los porcentajes o cantidades líquidas, así como la periodicidad y forma en que debe recibirlas el tutor cautelar. Esto, distribución podrá ser igual o superior a la fijada en el artículo 586 de este código, la cual será observada además en caso de que el incapaz no hubiera otorgado disposición al respecto. Artículo 469 bis 8. En todo aquello que no previsto en lo contenido de la tutela cautelar, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la tutela en general y al contrario del mandato, atendiendo a la naturaleza y a fines perseguidos de la tutela cautelar. Artículo 469 bis 9. El Estado garantizará el derecho de la libre determinación de las personas, por lo que su actuación se limitará a vigilar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el otorgante. En caso de incumplimiento o negligencias graves, ordenará la remoción del tutor cautelar designado, siempre que el otorgante hubiera dejado disposiciones expresas al respecto. No estarán aplicadas a la tutela cautelar los artículos 549, 554, 561, 566, 568, 569, 573 y 575 del Código, ni los artículos 914 al 921 del Código de Procedimientos Civiles, y todos aquellos que se contrapongan a la esencia y fines de la tutela cautelar. Artículo 482. 1. Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor cautelar o testamentario. Artículo 495. 1. Cuando no hay tutor testamentario o cautelar, ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima. Artículo 504. Primero, los que sin haber caucionado su manejo conforme a la ley ejercen la administración de la tutela, salvo que hubiera liberado de modo expreso al tutor cautelar de dicha obligación. 3. Los tutores que no rinden sus cuentas dentro del término fijado por el artículo 509 o aquel que se hubiera fijado en la tutela cautelar. Del 4 al 6. Artículo 520. Los tutores testamentarios cautelares, cuando expresamente se les haya relevado de esta obligación. Del 1 al 4. Artículo 537. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no puede hacerse sin ella. Al dar cabal cumplimiento en todos sus términos las disposiciones dictadas por el desempeño de la tutela cautelar. Artículo 568. Para que el tutor transija cuando el objeto de la reclamación consiste en bienes inmuebles, muebles preciosos o bienes de valor mercantiles o industriales, cuya cuantía exceda de 160 días de salario mínimo vigente, necesita el consentimiento del jurador de la aprobación judicial otorgada con audiencia de este. Artículo 585. El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del incapacitado que podrá fijar
el ascendiente o extraño conforme a derecho lo nombre en su testamento para los tutores legítimos y dativos, y fijará el juez, en caso de la tutela cautelar, la que fije el propio designante. Artículo 586. Tratándose de la tutela cautelar, la retribución será designada por el propio otorgante, la cual podrá ser igual o superior a la señalada en el párrafo anterior. Artículo 590. Tratándose de la tutela cautelar, la rendición de cuentas se sujetará a lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 469 bis 6. Artículo 618. Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima, dativa o cautelar, además del tutor, tendrán un curador, excepto en los casos de tutela que se refiere al artículo 492 y 500. Artículo segundo. Es de aprobarse y se aprueba la reforma del artículo 901 al primer y segundo párrafo y sus fracciones 1, 2 y 3 y sus incisos A y B, y las fracciones 5 al artículo 903, las fracciones 1, 4 del artículo 904, el artículo 905, el artículo 907. Asimismo, se aprueba la adición en un segundo párrafo de la fracción primera y un párrafo tercero de la fracción segunda del segundo párrafo del artículo 903 y el artículo 904 bis. Finalmente, se aprueba o derogar, y esto derogará la fracción cuarta del artículo 903, todo del Código de Procedimientos Civiles de Colima, para quedar como sigue. Artículo 901. La declaración del estado de minoridad o interdicción queda pedirse: 1, por el hijo menor, si ha cumplido 16 años; 2, por su cónyuge; 3, por sus presentes herederos legítimos; 4, por la albacea; 5, por el Ministerio Público; 6, por la persona designada como tutor cautelar. Artículo 903. La declaración de incapacidad por alguna de las causas previstas en las fracciones 2 y 4 del artículo 450 del Código Civil para el Estado de Colima se acreditará en el juicio sumario que se seguirá entre el peticionario o tutor. Para tal objeto designará al juez. Como diligencias preventivas se practicarán las siguientes. Recibidas las demandas de interdicción, el juez ordenará las medidas tutelares conducentes en el aseguramiento de las personas y bienes señaladas como incapacitadas. Ordenará que la persona que auxilie a aquel de cuya interdicción se trata lo ponga a disposición de los médicos alienistas o especializados en el área de la medicina de la cual deriva el incapacitado correspondiente, para que sea sometido a un examen. Fijará fecha bajo su mismo estricta responsabilidad dentro de los 15 días hábiles siguientes y a su recepción, para que el presunto interdictado sea examinado. Ordenará que el afectado sea oído personalmente o representado en este procedimiento. Mandará recabar informe a la Secretaría General de Gobierno sobre el registro de la designación cautelar de la persona cuya interdicción se pida, la cual quedará obligada a dar la respuesta en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de la solicitud, y que la persona bajo cuyo guarda se encuentra el indicado como incapaz se abstenga de disponer de los bienes del incapacitado siempre a la demanda se acompañe certificado de un médico alienista o especialista calificado o informe fidedigna a la persona que lo auxilie u otro medio de convicción que justifique la necesidad de estas medidas. El requisito antes señalado será omitido en aquellos casos en que se trate de una persona cuya incapacidad derive de enfermedad congénita o discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, caso en el cual bastará con la presentación de resumen clínico o diagnóstico médico elaborado por médicos especialistas tratantes de la discapacidad y su ratificación ante el juez. Serán 3 los médicos alienistas especialistas calificados los que practiquen el reconocimiento médico del presunto incapaz, mismos que serán designados por el juez y preferentemente por instituciones públicas oficiales de salud. Dicho examen se hará en presencia del juez previa cita de las personas que hubiese pedido la interdicción del Ministerio Público, observándose lo dispuesto en el artículo 348, 349, 423 de este Código. Cuando el promovente de la interdicción acredite el juez la carencia de recursos económicos para cubrir el pago del peritaje médico señalado en el artículo anterior, se nombrarán médicos alienistas o especialistas correspondientes que pertenezcan al servicio médico público para que tomen parte de la audiencia y se oigan sus dictámenes. Tercero, salvo en los casos de que
la incapacidad derive de enfermedades congénitas o de discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, si del dictamen pericial resulta comprobado de incapacidad o por lo menos hubiera duda fundada acerca de la capacidad de la persona cuya interdicción se pide, el juez proveerá las siguientes medidas: a. Nombrar tutor y curador en el carácter de interinos, atendiendo la designación previamente hubiera hecho el incapaz. En caso contrario, los cargos deberán recaer en las personas siguientes, si tuviera la aptitud necesaria para desempeñarlos: padre, madre, cónyuge, hijos, abuelo, hermanos del incapacitado. B. Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor interino. Los de la sociedad conyugal, si hubiera, quedarán bajo la administración de otro cónyuge, siempre que no hubiera disposición de lo contrario. Cuarto, se deroga. Rendidos en la audiencia los dictámenes médicos y acreditados que fuera la incapacidad de la persona, con el acuerdo del promovente y del Ministerio Público, el juez dictará resolución declarando o no la incapacidad de la persona en un plazo no mayor a 10 días hábiles bajo su más estricta responsabilidad. Artículo 904. 2. El estado de incapacidad del mayor de edad puede aprobarse por cualquier medio idóneo de convicción, pero en todo caso se requiere la certificación de 3 médicos, por lo menos preferentemente alienistas. Tratándose de menores, bastará con el resumen clínico elaborado por médico especialista, tratando de la discapacidad que produjo la incapacidad y que en el estado de ser posible pertenezca al servicio médico público, para que tome parte de la audiencia y se oiga su dictamen. Quinto, luego que cause ejecutoria la sentencia de la interdicción, se preverá discernir el cargo al tutor propietario en los términos de ley. Sexto, el tutor interino deberá rendir cuentas al tutor definitivo con la intervención del curador. Artículo 904 bis. Las mismas reglas establecidas en los artículos anteriores serán observadas para el juicio que tenga por objeto hacer cesar la interdicción de una persona. Artículo 905. Todo tutor, salvo las disposiciones establecidas para el ejercicio de la tutela cautelar, deberá aceptar previamente y prestar las garantías exigidas por el Código Civil para que se le discierne el cargo, de no ser que la ley lo exceptuara expresamente. Artículo 907. Siempre que el tutor nombrado no reúna los requisitos que la ley exige para ser tutor o curador y no existieran tutores sustitutos, o habiéndose no pudieran desempeñar su función, el juez denegará el discernimiento del cargo y proveerá el nombramiento en forma y términos prevenidos para el Código Civil. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique y circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colimacol, a 1 de abril de 2014, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado presidente Arturo García Arias, diputado secretario Martín Lourdes Castañeda y diputado secretario Héctor Insúa García. Es cuanto, presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procede a votar la mesa directiva. Zúñiga, a favor. Valdovinos, a favor. Orozco, por la afirmativa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Diputado, solicito que la diputada Gabriela Benavides ocupe la secretaría en cuanto hago uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, ciudadanos secretarios del Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado en el ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones estatales y municipales en materia fiscal de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Mediante decreto 235 publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 30 de noviembre del 2013, el Honorable Congreso del Estado tuvo a bien aprobar diversas reformas, adiciones y derogación a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por medio del cual se subsidia el 100% del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos.
De esta forma, se autorizó que durante el ejercicio fiscal 2014 las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el capítulo octavo del título primero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima tendrían derecho a que se les otorgara un subsidio equivalente al 100% del impuesto sobre tenencia y uso de vehículo que se cause durante el ejercicio fiscal 2014, siempre que dentro del plazo establecido para el pago de estas contribuciones se cumpliera con los requisitos de no presentar adeudo del ejercicio fiscal 2013 y anteriores en las contribuciones y derechos estatales y municipales, teniendo como plazo para cubrir con tal prevención los meses de enero a marzo del presente ejercicio fiscal y acceder plenamente al subsidio en comento. Esta medida ha venido a beneficiar a las familias colimenses, aminorando su carga tributaria frente al Estado. Sin embargo, somos conscientes de que a muchos de los ciudadanos le ha sido difícil ponerse al corriente con sus impuestos. Ante ello, el Congreso del Estado considera oportuno brindar 16 días más para que los ciudadanos accedan al citado subsidio. Así, considerando que el periodo del subsidio ha culminado el 31 de marzo del presente año y en virtud de que aún no existe un número considerable de contribuyentes que por diversas razones no han podido acceder al beneficio del subsidio, es que se propone ampliar el plazo para el subsidio al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos hasta el 16 de abril del 2014, con el propósito de que accedan a él todos los colimenses que se encuentren en el supuesto. De tal manera resulta necesario reformar los incisos B del artículo segundo transitorio del decreto 235 ya referido, prorrogándose el plazo para que el pago de contribuciones vehiculares hasta el 16 de abril del 2014, así como los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, con la finalidad de incentivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales y puedan beneficiarse del subsidio del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos en el presente ejercicio fiscal. A mayor abundamiento, para lograr la ampliación al subsidio que se propone, resulta necesario ampliar los plazos de prórroga para el pago de los impuestos predial de los 10 municipios, y en cuanto al derecho de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, únicamente sería para el municipio de Tecomán. Las ampliaciones referidas se proponen sean hasta el 16 de abril del presente año, para seguir aplicando el descuento correspondiente al último mes que prevén las leyes de Hacienda municipales, así como lo relativo al organismo operador de agua potable del municipio de Tecomán, que dentro del periodo de prórroga se pague. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente decreto. Artículo primero. Es de aprobar si se aprueba reformar el inciso B del artículo segundo transitorio del decreto número 235 por el que se reforman, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 30 de noviembre de 2013, para quedar como sigue. Segundo, inciso B, que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2014 que resulten procedentes se efectúa hasta el 16 de abril del presente año. Artículo segundo, se reforman los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para quedar como siguen. Tercero, en el ejercicio fiscal 2014, el plazo señalado en el artículo 41Z bis 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para el pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos se amplía hasta el día 16 de abril del mismo año. Cuarto, en el ejercicio fiscal 2014, el plazo señalado por el artículo 53, fracción cuarta, segundo párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para el pago de los derechos por la renovación anual de la comunidad fiscal vehicular se amplía hasta el 16 de abril del mismo año. Diputado Presidente, solicito de continuidad a la lectura del presente dictamen el diputado Fernando Antero Valle como secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización. Adelante, diputado Fernando Antero Valle. Con su venia, diputado presidente. Artículo tercero, se reforma el artículo séptimo, tránsito la Ley de Hacienda para el municipio de Armería, para quedar como sigue. Artículo séptimo, para el ejercicio fiscal del año 2014 se amplía el plazo de pronto pago para la anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo cuarto, se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Colima para quedar como sigue.
Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal del año 2014 se amplía el plazo del pronto pago para la anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos y multas. Artículo quinto. Se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda para el municipio de Comala para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal del año 2014 se amplía el plazo de pronto pago para la anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo sexto. Se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Coquimatlán para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal del año 2014 se amplía el plazo de pronto pago para la anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la ley hasta para el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo séptimo. El artículo que se reforma es el séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Cuauhtémoc para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por anualidad adelantada que se establece en el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo octavo. Artículo que se reforma es el séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Ixtlahuacán para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo del pronto pago para la anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo noveno. Se reforma artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que generen recargos ni multas. Artículo décimo. Se reforman los artículos séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Minatitlán para quedar de la siguiente manera. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pago por anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo 11. Se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley hasta el 16 de abril, concediéndoseles una bonificación del 10% sin que genere recargos y multas. Artículo 12. Se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Villa de Álvarez para quedar de la siguiente manera. Artículo séptimo. Para el ejercicio fiscal del año 2014 se amplía el plazo de pronto pago por anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley hasta el 16 de abril, concediéndoles una bonificación del 10% sin que genere recargos ni multas. Artículo 13. Se reforma el artículo transitorio segundo de la ley que establece cuotas y tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán para quedar como sigue. Artículo segundo. Para el ejercicio fiscal del año 2014, el beneficio que se refiere a las fracciones primera, segunda y quinta del artículo 42 de esta ley se amplía hasta el día 30 de abril del citado año un descuento del 10%, además de no generar recargos correspondientes en dichas prórrogas, ampliándose por el mismo periodo los descuentos especificados en las fracciones tercera y cuarta de los mismos artículos. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que deberá ser publicado en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá su publicación, circulación y observancia. Los suscritos diputados solicitamos a la presente iniciativa se someta a la consideración de la Asamblea para su análisis, discusión y aprobación en su caso, al momento de su presentación en los términos dispuestos por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su respectivo reglamento. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, 1 de abril del año 2014.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno. Por el Partido Acción Nacional, diputado Héctor Insúa García, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Orlando Lino Castellanos, Yuleni Gulaine Cortés León, Gretel Culín Jaime, Gabriela Benavides Cobos, Luis Fernando Antero Valle, Gina Araceli Rocha Ramírez. Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia, Esteban Meneses Torres. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García. Por la diputado único del Partido Verde Ecologista de México, diputado Mariano Trillo Quirós, y diputado único por el Partido del Trabajo, diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto, diputado presidente. Si me dispensa, diputado, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124 y 137 de su respectivo reglamento, y por tratarse de un asunto de obvia resolución y no ameritar un examen profundo de relevancia, es que le solicito amablemente someta a la consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que acaba de ser leída por mí, par legislativo, y por servidor, para que se proceda en forma inmediata a su discusión y posterior votación. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Fernando Antero Valle y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Algún diputado por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Gabriela Benavides, a favor. Zúñiga, a favor. Le informo, señor presidente, que fue aprobado por 24 votos. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el diputado José Verduzco Moreno.
Con su permiso, diputado presidente, diputados, secretarios, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. Con fundamento en el artículo 241 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la mesa directiva se inserte íntegramente al diario de los debates la iniciativa que a continuación presento a esta soberanía, de la cual solo leeré la exposición de motivos. El suscrito diputado José Verduzco Moreno y demás integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto relativa a crear la Ley de Población Joven del Estado de Colima en base a la siguiente exposición de motivos. México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos, así lo indican los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010. Asimismo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, en México existen 36.2 millones de jóvenes, de los cuales hay 18.4 millones de mujeres y 17.8 millones de hombres, destacando que la edad promedio de los jóvenes es de 19.9 años. Los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años de edad desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social y económico de la entidad y del propio país, circunstancia que debe ser tomada en cuenta para generar situaciones de desarrollo en áreas como la de educación, salud, empleo y recreación, con el objeto de que los jóvenes puedan transitar en la edad adulta y contribuyan activamente en el desarrollo de sus sociedades. La población joven que demanda espacios y oportunidades de desarrollo, que requiere el uso de recursos materiales, representa un importante activo que debe ser aprovechado por su capacidad para producir cambios y generar mayor riqueza, por lo que la inversión a la juventud es una acción a toda luz justificable. De acuerdo con información de la Organización Iberoamericana de la Juventud, tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas, la niñez y la adultez. En otras palabras, es un proceso de transición en la que los niños se van transformando en personas autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación para que las personas se incorporen en el proceso productivo y se independicen respecto a sus familias de origen. Desde el ámbito sociológico se considera que la juventud inicia con la capacidad de individuo para reproducir a la especie humana y termina con la asunción plena de las responsabilidades y autoridad del adulto. No obstante, con el objeto de homologar los criterios de los diferentes países, así como de tener una definición universal de juventud, la Organización de las Naciones Unidas ha definido a esta como las personas que se encuentran en el rango de edad de los 15 a 24 años. Esto representa un parámetro para que cada nación establezca una definición propia. Por ejemplo, de la Comunidad Europea, el rango de edad oscila entre los 15 y 29 años. Para el caso de México es de 12 a los 29 años y actualmente en nuestro estado la población joven la representan quienes cuentan entre 18 y 30 años de edad. La situación actual de la juventud ofrece una oportunidad sin precedentes de acelerar el crecimiento económico y reducir significativamente los niveles de pobreza. Esta información la confirma el Banco Mundial, quien manifiesta la necesidad de invertir en los jóvenes para impactar de manera significativa a través de 5 fases. La necesidad de seguir estudiando, el inicio de la etapa laboral, adoptar un estilo de vida saludable, formar una familia y ejercer los derechos cívicos. En este sentido se reconoce la necesidad de orientar las políticas e instituciones hacia 3 sectores estratégicos:
ampliar las oportunidades hacia un acceso más amplio a servicios de salud y educación de mejor calidad, desarrollar las capacidades de los jóvenes para que la toma de decisiones sea producto de información completa y adecuada, y fomentar un sistema eficaz de segundas oportunidades a través de programas de compensación que generen los incentivos necesarios para superar los efectos de decisiones desacertadas. Los anteriores datos y análisis han provocado que los suscritos iniciadores hayamos realizado contacto con la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, siendo esta la responsable de la política joven en la entidad, con el objeto de llevar a cabo tareas, análisis del marco normativo actual relativo a la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima. De las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con la Secretaría de la Juventud, hemos encontrado la necesidad de realizar ajustes al marco normativo vigente, con el objeto de orientar la política de juventud a las nuevas necesidades y demandas sociales. Ello en virtud de que las leyes deben ser dinámicas, esto es, ajustarse a la realidad imperante, siendo que encontramos grandes problemas en rezago educativo, el cual en muchas ocasiones no consiste en la falta de instituciones educativas, sino de financiamiento para hacer frente a los gastos diarios. Asimismo, hay importantes acciones pendientes para generar condiciones a los jóvenes y tengan su primera experiencia laboral que les permita adquirir conocimientos prácticos sin que dejen de seguir estudiando, o si ya han terminado, que les ayude a consolidar su actividad profesional para contar con mejores oportunidades de empleo. Los anteriores temas son uno de tantos que se han detectado. Existe la necesidad de brindar mayor atención a la población joven del Estado, siendo que estos representan un importante activo para el desarrollo económico y social de la entidad. Mientras mejor preparados se encuentren, mejores serán sus aportaciones al desarrollo. Con el proyecto de iniciativa que se presenta al Pleno de esta soberanía, se busca la participación de los diversos órdenes de gobierno de la entidad para actuar de manera coordinada del Estado y sus municipios sobre una misma política que se reflejará en un programa estatal de juventud a través del cual se busca orientar la política estatal en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. La política estatal se propone sea llevada a cabo desde una comisión estatal interinstitucional de la población joven, como una instancia de concurrencia interinstitucional de decisión, de coordinación y de apoyo, que tiene por objeto coordinar, promover, apoyar y conjuntar esfuerzos, recursos, políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de la población joven, que coadyuvará con el Poder Ejecutivo en los municipios en el cumplimiento de la ley que se propone. Para lograr lo anterior se propone otorgar atribuciones al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de la Juventud, así como a los ayuntamientos de la entidad para que puedan participar activamente en la política joven de la entidad, en coordinación con asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema de la juventud. Derivado del enfoque que se propone darle a la política joven de la entidad es que resulta necesaria la creación de una nueva ley donde converja la participación de las autoridades correspondientes, actuando de manera coordinada sobre un mismo fin, imponiendo atribuciones para que ya no sea más una ley meramente declarativa de derechos, sino una ley más operativa y funcional que involucre a los sectores correspondientes. Del análisis realizado en conjunto con la Secretaría de la Juventud al marco normativo vigente, es que la iniciativa que se presenta contiene 78 artículos distribuidos en 4 títulos, los cuales consisten, primero, el título de subjetivo y ámbitos de aplicación, título segundo de la comisión y el programa, título tercero de los derechos de la población joven y título cuarto de los deberes y obligaciones de los jóvenes. Con la presente iniciativa se busca contribuir con la población joven del Estado para brindarles mayores oportunidades de desarrollo que les permita una mejor preparación que incida en una mejor calidad de vida sin que se vean orillados a unirse a grupos delictivos,
Los iniciadores seguro estamos que de aprobarse la presente iniciativa habrá mejores oportunidades para la población joven del Estado, siendo que el Programa Estatal de la Juventud tendrá el objeto de impulsar mecanismos de política pública para acceder a los financiamientos públicos y privados que les permita desarrollar sus ideas y proyectos para contribuir activamente en el desarrollo de la entidad. Es cuanto, diputado presidente. Sí. Muy bien. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra la diputada Gina Rocha. De nuevo, buenas tardes. Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima presente. La suscrita diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y los demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la 57ª legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que se presenta a tenor la siguiente exposición de motivos. En el presente documento se despliega una propuesta que tiene como objetivo precisar el número de veces que se puede reelegir el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Ello para evitar que un tema tan relevante siga estando supeditado a interpretaciones discrecionales, al no existir un tope específico para ocupar ese cargo en más de una ocasión. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece en el título quinto, capítulo primero, artículo 68, párrafo segundo, que la representación y la buena marcha del Poder Judicial corresponden al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien será elegido por el Pleno para un periodo de 2 años y podrá ser reelecto. Por otro lado, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, en el título tercero, capítulo tercero, artículo 16, se estableció que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia será electo por el Pleno Extraordinario en escrutinio secreto en sesión que se celebre en los primeros 15 días del mes de noviembre de cada año. De lo antes citado, se desprende de manera sustancial que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no solo se convierte en el representante del Poder Judicial, sino que es el principal encargado de que éste funcione de manera idónea, teniendo responsabilidades primordialmente administrativas. Así también, su encargo dura 2 años y tiene la posibilidad de reelección, sin que exista una limitante a dicha posibilidad. De ahí que la reelección sea un tema crucial, pues el principio de democracia y el deseo de pluralidad debe permear en todas las instituciones del Estado, máxime cuando se trata de uno de los poderes públicos, como lo es el Poder Judicial. En 15 estados que son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se comprende la reelección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia solamente hasta por un periodo, y en 9 entidades federativas, como son Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, no existe la reelección del magistrado presidente y se establece la prohibición de volver a ocupar ese cargo. Sin duda, el espíritu de las legislaciones de las 24 entidades federativas mencionadas es la búsqueda de un poder judicial en el que todos los magistrados vigentes puedan ser presidentes, evitando así la posible intromisión de grupos y la incidencia de otros poderes públicos o grupos de poder. Asimismo, se logra un órgano de gobierno pleno del Supremo Tribunal de Justicia más rotativo, plural y democrático en sus decisiones, yendo a favor también de un mejor funcionamiento del Poder Judicial en toda su composición. La reelección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia hasta por un periodo más, como se propone en esta iniciativa, permite el trabajo consecutivo del magistrado presidente
estimulando con ello el seguimiento de la labor y generando una administración eficiente. Es pues la reelección inmediata, una oportunidad para el Pleno extraordinario de ratificar en la votación el trabajo que se lleva a cabo, o por otro lado, el optar por un nuevo presidente cuya labor satisfaga de mejor manera las necesidades del aparato judicial. La reelección inmediata del presidente es del poder del Pleno, no solo para elegir, sino también para calificar y para estar en condiciones de exigir a su representante un buen desempeño, convirtiéndose así el juicio de cada uno de los magistrados en la aceptación o el rechazo de aquellas que aspiren a ser el presidente o continuar en el cargo con un criterio jurídico y objetivo de su desempeño. La reelección permite la ratificación del presidente en función directa de la actuación de dicho funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que se desempeñó permanentemente con diligencia y excelencia profesional, es decir, se conoce el resultado obtenido de esta evaluación objetiva que realiza el Pleno extraordinario mediante la ratificación en el cargo mediante la reelección o la remoción del mismo. Sin embargo, pese a los beneficios que la reelección inmediata conlleva para el aparato judicial, al dotar a este de la posibilidad de optar por la continuidad o por el cambio, tras una evaluación objetiva de la actuación de quien venía desempeñando el cargo de presidente para determinar si continuará o no en el mismo. El no definir una cantidad determinada de posibles reelecciones trae consigo, como se mencionó antes en este documento, el riesgo de que el Poder Judicial se vea permeado de intereses ajenos a la buena marcha de este, demeritándose el cargo con la consolidación del poder de representación y de administración en las mismas manos. Es decir, la detentación y solidificación del poder en el presidente de manera indefinida detona en la conformación de vicios que permearían al aparato judicial, lo que conllevaría la carencia de un representante efectivo. De ahí que se proponga limitar la reelección consecutiva del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a un límite máximo de 4 años en el cargo. En conclusión, el centro de la propuesta hoy remitida a este honorable Congreso del Estado es dar fuerza al Poder Judicial del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Con esto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pretende avanzar en el mejoramiento de las instituciones del Estado, llevándolas a tener un funcionamiento acorde a los principios democráticos, pero sobre todo a su independencia y autonomía como poder público, base de la división de poderes. Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículo 68. En los términos establecidos por dicho ordenamiento, la representación y buena marcha del Poder Judicial corresponden al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien será elegido por el Pleno para un periodo de 2 años y podrá ser reelecto para un periodo consecutivo por una sola ocasión, sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Atentamente, Colima Col, 1 de abril de 2014. Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada servidora Gina Araceli Rocha Ramírez, diputada Gabriela Benavides Cobos, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado Héctor Insúa García, diputado Orlando Lino Castellanos, diputada Gretel Culín Jaime, diputada Yuleni Gulén Cortés León y diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el diputado Óscar Valdovinos. Su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, ciudadanos secretarios del Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito diputado Óscar Valdovinos Anguiano
y demás integrantes de los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional y Nueva Alianza de esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 y 127 del reglamento de la mencionada ley, me permito presentar a la consideración de este Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los términos de la siguiente exposición de motivos. El desarrollo y crecimiento de los pueblos es una de las metas de toda administración gubernamental, por lo que se implementan las acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleos mediante la instalación de empresas con fines comerciales o de servicios. De esta manera surge la necesidad de regular la instalación de las citadas empresas, esto con el fin de que el crecimiento de la ciudad sea de una manera armónica y ordenada, que le permita a la ciudad generar un adecuado ambiente y convivencia social. Ante ello, los establecimientos comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en el Estado cuentan con una normatividad específica que regula su instalación, así como la venta y consumo de este tipo de bebidas. El tema merece un ordenamiento particular por el impacto social que genera este tipo de establecimientos, porque en algunos de los casos pueden ser perturbadores del orden social si no se respetan las disposiciones existentes en la materia. En los diferentes municipios del Estado existe un crecimiento acelerado de la instalación de establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas, tales como bares, centros nocturnos, centros botaneros, cabaret, entre otros. Ante esta situación, los ayuntamientos han aprobado reglamentos en la materia con el fin de contribuir con el debido orden en el crecimiento de la ciudad, sin que ello afecte la inversión en sus municipios. No obstante lo anterior, existen áreas en los diversos municipios que por así permitir la normatividad se encuentran saturados por la presencia de establecimientos comerciales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas exclusivamente, generando molestias en los vecinos de dichos lugares. Con el fin de evitar este crecimiento impropio de este tipo de establecimientos, se propone facultar a los ayuntamientos de la entidad para que puedan dictar las medidas que juzguen necesarias para preservar el orden social cuando por el número, ubicación o funcionamiento de los establecimientos afecten la tranquilidad social o lesionen los intereses de la colectividad. De igual forma, se otorga una atribución adicional a los ayuntamientos para crear zonas libres de establecimientos en los que solo se venden y consumen bebidas alcohólicas, a las que hace referencia la fracción primera del artículo 9 de la ley en mención. La propuesta anterior se realiza con el único objeto de que el ayuntamiento cuente con las herramientas legales que le permitan establecer zonas en las que no se permite la instalación de ningún otro establecimiento de bebidas alcohólicas, para que de esta manera no se saturen en pocas áreas con la proliferación de estos establecimientos comerciales y las consecuencias molestias a la sociedad. La nueva atribución que se otorga a los ayuntamientos es en respuesta a un reclamo social de habitantes de diferentes municipios ante la existencia de zonas saturadas por la instalación y operación de establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas, en los que se genera conflicto social por las personas que acuden a dichos lugares. Por lo anteriormente expuesto, presento ante la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto único. Es de aprobar si se aprueba reformar el segundo párrafo del artículo 6º y la fracción quinta al artículo 7º, así como adicionar una fracción sexta al artículo 7º, haciendo el corrimiento respectivo de la fracción sexta, que ahora pasaría a ser la séptima de todo el de la ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas, para quedar como sigue. Artículo 6. Asimismo, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos dictarán las medidas que juzguen necesarias para preservar la moral pública y el orden social cuando por el número, ubicación o funcionamiento de los establecimientos se afecte la tranquilidad social o se lesionen los intereses de la colectividad. Artículo 7. Son atribuciones de los ayuntamientos las siguientes. Fracción quinta. Negar la expedición o el refrendo de las licencias, así como revocar la autorización concedida cuando exista alguna razón de interés general o lo requiere el orden público. Fracción sexta. Crear zonas libres de establecimientos en los que solo se venden y consuman bebidas alcohólicas, a las que hace referencia la fracción primera del artículo 9 de esta ley, y fracción séptima, las demás que les otorga esta ley o los reglamentos respectivos, transitorios. Único, el presente decreto en vigor el día siguiente de su publicación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador dispondrá se publique, circule y observe. Los suscritos diputados
solicitan que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en los términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por los iniciadores: diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputada Esperanza Alcaraz, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Arturo García Arias, diputado Martín Flores Castañeda, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Esteban Meneses Torres, diputado Heriberto Leal Valencia, el de la voz Óscar Abaldovino Sanguiano. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a la comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión solemne a celebrar el día 8 de abril del presente año a partir de las 9 horas. Finalmente, votados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 14 horas con 45 minutos del día 1 de abril del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. Ya estuvo, amigo. Fue todo. Bien, Oscar. Que porque todo salió bien, ya lo que porque todo salió muy bien. Diputado Donaldo, Yo te espero. gracias. Esa fue la instrucción que recibí. Fenomenal.